Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los acuerdos de paz en Colombia. Vamos a realizar la presentación con mi compañera Bárbara Licervis Briceño y quien les habla Laura Alejandra Ruiz. Vamos a hablar un poco de por qué se realizó este acuerdo. Colombia se ha visto por más de 50 años siendo violentada por el conflicto armado, que es las FARC, pues inicialmente, actualmente también está el ELN, que es el grupo ilícito al margen de la ley, que está actualmente en Colombia. Entonces, que se dice que este acuerdo de paz pone el fin de la violencia pues con la guerrilla de las FARC. También hablamos de que ellos se comprometen a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, no incurrir en los delitos de secuestro, como podemos verificar en las estadísticas. La mayoría de secuestros que se perpetran en Colombia, la mayoría son o se presentaron por las FARC. La extorsión, que era una base que les generaba a ellos pues dinero, así mismo como el narcotráfico, ellos no fueron apoyados por ningún país o pues alguien que le generara recursos y ellos lo consiguen estos recursos a base del narcotráfico y la extorsión, la llamada vacuna aquí en Colombia. Adicionalmente, pues ya dejan un poco de los ataques que siempre se realizaban a la fuerza pública y a la población civil. Siempre se escuchaban de violencia física, sexual, por parte de menores, el reclutamiento de menores. Y pues la idea, lo que se buscaba era pues la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. Lo que estamos obteniendo los colombianos, o lo que se planteó directamente con el acuerdo de las FARC, fue que las FARC ya dejara de ser un movimiento armado, entregara todas sus armas y se reincorporaran a la vida civil. Entonces allí ya crearon curules para las FARC. Adicionalmente, ellos entran a una resocialización. Ya no, pues también uno de los acuerdos fue que ya no más secuestro, la extorsión y las hostilidades. Satisfacción de los derechos de las víctimas de la verdad, la justicia y la reparación. Entonces allí hablamos de la JEP. Un campo en paz con oportunidades legales y reales de desarrollo económico sin narcotráfico. Allí pues encontramos que las mayores víctimas de este movimiento de las FARC, más que en las ciudades, se evidenciaban en los campos, cómo los sacaban de sus tierras, también las vacunas, cuando de pronto usted no cumplía con lo que ellos exigían, eran matados, las niñas eran violadas, asimismo los niños, incluso internamente ellos también pues cometían delitos como de pronto si usted era una guerrillera y iba a tener un hijo, estaba embarazada, lo que hacían ellos era realizar pues un procedimiento que pues no es nada inicialmente médico, porque pues muchos de pronto tienen un conocimiento, pero ya es más a modo de ciencia, que era el aborto. Entonces, las mujeres morían en ese procedimiento o quedaban con secuelas. También hablamos del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado en el territorio nacional. Y por último, una lucha más eficaz contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, con énfasis en sus eslabones más fuertes. Compañera Bárbara, ¿puedes continuar? ¿En qué consiste el acuerdo de paz? Poner fin a la guerra, verdad, justicia y reparación para las víctimas, contra el narcotráfico, mejores oportunidades para el campo, más participación y democracia, y la puesta en marcha de acuerdo final. Que estos son como los 6 puntos que se plantearon en el acuerdo de paz. Entre otras cosas, se unieron a la sociedad y pueden acabar mal para muchas personas. Cuando busquen un trabajo se les dificulta y esto provoque que tengan que cometer crímenes para satisfacer sus necesidades básicas.
También allí podríamos hablar un poco de cuando ellos se resocialicen a la sociedad, pues tampoco nosotros como ciudadanos no estamos capacitados para recibirlos y ellos van a tener mucha discriminación. También hablamos de que muchos violadores, asesinos están impunes. También pues es importante hablar de que actualmente hay incidencias de las FARC que aún se encuentran directamente pues con métodos de narcotráfico, siguen secuestrando, extorsionando y adicionalmente pues muchos se unieron a ELN. El ELN actualmente se fortaleció, no se acabó la guerra en sí. Entonces si hablamos de paz, una paz de pronto duradera como se mencionaba o como lo indicaba Juan Manuel Santos, pues no la vemos porque también se han incumplido muchos acuerdos. Entonces, pues hay unos acuerdos firmados que se estipularon y que los aceptaron por parte de los dos, que vemos que están siendo incumplidos. ¿Cuántas personas lideresas de ese movimiento han matado dentro directamente de un lugar que indicaban que era la protección, que le iban a dar seguridad a ellos? Los diálogos y los acuerdos serían algo bueno para el país, pues siempre y cuando ambas partes cumplan con lo acordado. Pues los beneficios de todos estos serían los campesinos, ya que fueron los que más afectados se vieron por la guerra y pues no encontraban ninguna salida, ¿sí? También ayuda a la entrada de extranjeros a sitios donde no se podría entrar por la inseguridad que había cuando estos grupos estaban activos. Un ejemplo sería La Macarena, un hermoso pueblo en que se encuentra el río Los Siete Colores. Este lugar tan hermoso y no poder visitarlo, pues porque se encuentran ahí grupos activos. O pues anteriormente eran mucho más activo que ahora. Y por último vamos a hablar de qué pasó después del acuerdo de paz. Entonces allí vemos también contras. Hablamos de que más de 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada, un hecho que constituye pues una gran amenaza para las bases del acuerdo. Inicialmente por esas incidencias, al final pues se acordó en el acuerdo de paz que se entregaban todas las armas, estas armas se entregaban a la ONU, pero pues al día de hoy pues encontramos que hay personas que pues son directamente, se fueron para el ELN o son incidencias de las FARC que siguen cometiendo los mismos hechos de violencia que se han perpetuado por años en Colombia. Hablamos desde que se firmó el acuerdo de paz, hemos visto que más de 5.000 activistas y líderes sociales han sido asesinados y 210 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia. Entonces, pues eso afecta a uno de los acuerdos, un objetivo que era brindarle seguridad y estabilidad a los ciudadanos. Si nos damos de cuenta, en cierta manera, ahí nos damos de cuenta que el acuerdo de paz no nos está funcionando en el sentido que siguen habiendo gente desplazada y los líderes que ayudan a la comunidad, que intentan hacer algo diferente, siguen siendo asesinados. Actualmente lo que hemos visto es las masacres. Volvieron las masacres a los jóvenes, a los líderes, nada pasa, no hay, ¿cómo decirlo? No hay justicia para ellos. Queda esto en la impunidad y queda como un número más. También hablamos de Iván Duque, pues él de pronto pues no está muy, o sea, le está muy expectativo a los acuerdos de paz y él pues quiere cambiar como esos compromisos que eran los fundamentales y pues él está como un poco como al régimen de Uribe, que él decía que para acabar esto pues era con armas, que cuál diálogo, cuáles acuerdos de paz, sino eran las armas como tal. Pues también podríamos hablar de un hecho histórico, a Andrés Pastrana, que fue un presidente de Colombia, intentó realizar el proceso de paz, no
Digamos que no fue satisfactorio, ya que pues el líder nunca llegó y no se realizó este proceso. Luego llega Uribe con armas, por último Juan Manuel Santos, que es quien logra realizar el acuerdo de paz y gana un premio Nobel por realizar este proceso. Sin embargo, luego de que se realizó este proceso, se lavó las manos y pues no, digámoslo así, que ya no está como muy pendiente de que estos acuerdos se cumplan. Pues sin embargo dejó un ente encargado que es la JEP.